Bien, podemos decir Bruhim Habaim, bienvenidos, Bruhim Habaim a los que están acá, Bruhim Habaim, bienvenidos a los que están tras la grabación también, o tras la transmisión del canal de YouTube, así que quienes se sumen para verlo después, bienvenidos, Bruhim Habaim para todos, ¿no? Y qué precioso que es cuando hoy día en este Shabbat, siempre decimos, cada Shabbat tiene sus condimentos, cada Shabbat es especial. Y lo hacemos especial también porque el Eterno nos ha dado para nosotros. Entonces, pero este tiene algo distinto, ¿no? Porque hoy día muchos lugares de la tierra saben que van a estar apartándose para otras cosas. Nosotros, como decíamos en este Shabbat, nos apartamos para algo distinto, para alimentarnos. Primero porque el Eterno nos ha dado esta oportunidad, este mandamiento, ¿no es cierto?, del Shabbat, y lo hacemos hoy día. Muchos corren para allá, para acá. Veía esta mañana cómo estaba transitada las calles, los supermercados ahí agolpados, digamos. Y bueno, es el trajín de este día. ¿Saben de qué estoy hablando? De este día bueno, muchos lo hacen especial. Nosotros sabemos que tenemos oportunidad de hacer especial las instrucciones, las moed, las instrucciones, los tiempos señalados que el Eterno nos ha dado justamente. Y así lo hacemos durante el transcurso de los años, del año, perdón, de los meses justamente. Y aún en cada semana también apartamos como este Shabbat. Así que bueno, es precioso verlos, ver los niños, ver cada uno de estos rostros que hoy día estamos apartando este lugar, consagrando este tiempo, como decíamos, Esman Kadosh, el lugar, nuestras vidas, y disponiéndonos a el alimento, como decíamos, el maná, es el alimento que el Eterno nos da. Y para esta semana, de la porción semanal, se llama Miketz justamente. Miketz porque así comienza justamente al término, al final justamente de 2 años. Vamos a ir viendo un poco más allá de lo que, bueno, de Bereshit, vamos a decir de qué se trata. Bereshit 41, al Bereshit o Génesis 41, desde el primer versículo hasta el capítulo 44. No vamos a ver todo, no se preocupen. Ya esta mañana avanzamos algo en la yeshiva, en la escuela de esta mañana pudimos avanzar. Fue jugosa, muy linda, interesante, hermosa, porque algunas cosas salieron también que quizás las pueda traer para recordar, para que queden grabadas para algunos que quizás no sepan algunas relaciones de nombres, ¿no? Qué precioso que es, como decíamos esta mañana, nada de lo que está en la preciosa palabra, en su Torá, está por demás. Nada está porque hay un agregado para formar algo literario. Todo tiene un porqué. Cada número, cada tiempo, cada evento tiene un porqué. Por eso es precioso justamente que en este día podamos escudriñar un poquito más como lo vamos a hacer. Les pido que si por favor me pueden cerrar la puerta porque me encandila un poco y me molesta. Gracias. Bien, entonces decíamos que Miketz, la palabra esta Miketz, debe ser entendida como al término justamente, o al final. Ahí está, no vamos a entrar en forma, los que ya conocen algo de hebreo lo van a poder leer allí como está, es muy sencilla, ¿no? Son 3 consonantes, 3 palabras, Miketz, ¿no? Cualquier vocablo que está relacionado con la raíz, esta Miketz siempre significa límite o final, algo que tiene que ver con algo final, algo que se completa justamente. Como veremos más adelante, esta palabra nos enseña que los sueños del faraón, del Paró en hebreo, estaban hablando no solamente de lo que pasó al final de los 2 años más de cárcel que Yosef estuvo justamente o tuvo que pasar, sino también del anuncio profético de lo que va a pasar al final de los 2000 años desde la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach. Algo comentábamos esta mañana y como se dan cuenta estábamos en sintonía. Yo esto lo había puesto sin saber lo que íbamos a conversar en la yeshiva, ¿no? Y bueno, esta mañana salió de este tema justamente. Y qué bueno que es que vayamos viendo que las relaciones que el Eterno nos da en sus fechas, en sus tiempos, no están porque sí. Hay algo natural de suceso, hay algo que profético en cuanto a lo que sucederá y que sucedió en ese tiempo y algo que acontecerá y esperamos justamente para los tiempos que están anunciados, que bueno, sabemos por el contexto
no son ya generaciones, sino está dentro de la generación que estamos hablando justamente. Bien, esto repasando un poco, esta para allá es la segunda de la serie que dirigimos, 3 que eran Vayeshev, que ya pasó, la para allá, que es la que estamos, y Vayehash. Justamente en estas 3 vemos un solo motor impulsor, ¿no es cierto? Una actividad humana que pareciera que se estuviera canalizando por sus cuentas, pero en realidad es la acción divina la que está obrando detrás. Nadie se obraba allí por circunstancias propias, sino que el Eterno movilizaba las circunstancias para que así fuesen justamente. No es porque a José se le ocurrió, o a los hermanos de José se les ocurrió ponerlo en el pozo y venderlo, o después los sueños que justo calzaron allí en esos 2 hombres en la cárcel. Nada de eso sucedió porque los hombres lo impulsaron, sino que justamente había una actividad divina. Estas 3 justamente, estas 3 para allá justamente tienen el mismo tenor justamente, están impulsadas por una actividad humana, vemos una actividad humana, pero la actividad divina es la que va por detrás. Un resumen, vamos a hacer un paneo para ya entrar enseguida en el tema. La prisión de Yosef termina cuando el faraón sueña con 7 vacas gordas que son tragadas por 7 vacas flacas y con 7 espigas gordas tragadas por 7 espigas delgadas. Lo leímos esta mañana, decía, mucho les va a hacer justamente como recuerdo, pero sepamos que estamos transmitiendo y grabándose y otros lo verán, y algunos que no estuvieron en la yeshiva, bueno, vamos a ir refrescando. Yosef interpreta los sueños diciendo que significan que 7 años de abundancia serán seguidos de 7 años de hambruna, y aconseja al faraón, almacenar grano durante los 7 años de abundancia. El faraón nombra a Yosef como gobernador sobre Egipto, sobre Misrayim. Yosef se casa con Asnat, hija de Potifera, tiene 2 hijas, Menashe y Efraín. El nombre que leíste esta mañana, por favor, Atuel, yo lo puse Asnat porque lo leí así, pero había otra traducción, era Afnat. Está bien, me pareció que Afsenat, está bien, era Afsenat, está bien, le faltaba la E. Una E que no se pronuncia, perfecto, bien. Después vamos a comentar lo que trajiste a la luz esta mañana en la yeshiva. La hambruna se esparce por toda la región y solo se puede conseguir comida en Egipto, justamente en Misrayim. 10 de los hermanos de Yosef vienen a Egipto para comprar grano. El más joven, Benjamín, se queda en casa con Jacob, que teme por su vida, es lo único que le había quedado después de la desaparición justamente de Yosef, ¿no? Y Yosef reconoce a sus hermanos, pero estos no lo reconocen a él. De eso vamos a hablar más adelante. Especialmente de esto vamos a hablar. Quiero compartirles algo interesante de ese tema. Él los acusa de espías, insiste en que traigan a Benjamín para probar que ellos son quienes dicen ser, y pone prisionero a Shimón como rehén. Más tarde los hermanos descubren que el dinero que pagaron por sus provisiones les es misteriosamente devuelto en sus alforjas de lo que llevaban de vuelta. Jacob accede a enviar a Benjamín solo después de que Yehudá asume una responsabilidad personal por él, se la juega por él de alguna manera, recién allí. Esta vez Yosef los recibe amablemente, libera a Shimón y los invita a una elegante comida en su casa, pero luego introduce su copa de oro en la bolsa de Benjamín. Cuando los hermanos parten a la mañana siguiente hacia su casa, son perseguidos, revisados y arrestados cuando se descubre la copa. Yosef ofrece liberarlos y retener solo a Benjamín como su esclavo. De alguna manera eso era el contexto de todo lo que fue la parashá de este día. Vamos a hablar solamente de una porción, una pequeña parte. Bueno, acá he introducido, esto lo voy a pasar un poco rápido. Introduje un repaso de lo que vimos en la parashá anterior, pero lo voy a pasar por alto para darnos más tiempo a ver de lo que quiero compartir básicamente, ¿no? Vimos básicamente en la parashá anterior el tema del segundo sueño justamente que tiene Yosef, relacionado al sol, la luna y las 11 estrellas. Eso lo pueden ver, lo pueden escuchar nuevamente si quieren a través de la página, a través del canal de YouTube. Interesante relación justamente de ese sueño que no se cumplió en ese
tiempo justamente que podría haberse cumplido como el otro sueño cuando se postran los hermanos allí junto a Yosef, sino sería para la venida próxima de Yeshua HaMashiach. Esto no lo voy a leer para ganar tiempo, es un recordatorio, un repasar nada más. Bien, como decíamos en la parashá anterior, este relato de los 2 sueños no fue insertado en vano, sino para enseñarnos que el propósito de Yahweh, el Eterno, es el que finalmente se cumplirá. Él es el que instrumenta, el que timonea el barco, por decir así, el capitán que timonea el barco. Hay viento. ¿Vio cómo aquellos que hemos hecho alguna navegación sabemos que hay vientos y parece que te van a llevar a cualquier lado? Pero está el capitán que con un timón, pequeño instrumento, te timonea y te lleva a decir casi que como en contra, por ahí hasta del viento. Bueno, así también es el Eterno Yahweh, ¿no? Él conduce los confines, las circunstancias para que se cumpla lo que Él ha prometido que ha de cumplirse. Por eso que nada de lo que está escrito en su bendita Torá tenemos que dejarla pasar. Por eso decíamos esta mañana también a Yeshiva, con amor tratemos a los hermanos que por error, por malas enseñanzas, por ahí quieren, como quien dice, anular o quien dice fraccionar y dejar de lado parte de la bendita palabra para decir esto ya no está. Sabemos que la esencia, es más, siempre decimos desde el Bereshit, Génesis, es Bereshit, desde el comienzo anuncia el final. Entonces, si sacamos el comienzo, ¿qué nos queda para para conducirnos? Nada nos queda nada. Por eso que es importante que con amor hagamos volver a entender, a comprender, a estudiar justamente. Vamos a retomar contexto justamente de Yeshua y los 2 condenados. Desde ahí vamos a tomar algo. Retomemos el contexto. Yosef está en prisión y se encuentra con el maestro de coperos y el maestro de panaderos del faraón, que ambos habían sido encarcelados justamente por el rey por circunstancias que habían pasado. Los 2 tienen un sueño, ¿no es cierto? Yosef interpreta los 2 sueños de cada uno y les dice: en 3 días, dice, el maestro de coperos será liberado y el maestro de panaderos será ahorcado. Vaya, ¿no? Yosef le pide al maestro de coperos, que justamente como sabía que era el que iba a quedar, que interceda por él ante el faraón, ante el faraón. Se cumplió la profecía de Yosef, que Yosef había dicho, pero el maestro de coperos se olvida de Yosef. Y esto de olvidarse también tiene connotación con el olvidar en estos días también, ¿no? Bereshit 40:20 que dice: al tercer día, que era el cumplimiento de Faraón, el cumpleaños de Faraón, él dio una fiesta para todos sus oficiales y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus sirvientes. Él restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición, así que él dio de nuevo su copa a Faraón, pero él ahorcó al jefe de los panaderos como Yosef había interpretado a ellos. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que lo olvidó. 2 allí, justamente, 2 que uno queda, uno parte. De la misma manera, vamos a ir hablando después de a poquito de estas circunstancias, los elementos proféticos. De la misma manera se cumplió la profecía que Yeshua dejó expresada en Marcos 9:31. ¿Qué decía? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Él anunciaba previo y así se cumplió. Sabemos que esto es cumplimiento profético, de alguna manera anunciado de lo que habría de suceder. Él lo dijo previamente. Justamente Yosef, vamos viendo acá, vamos a ir viendo el tipo de Yosef con Yeshua justamente. Eso es lo que quiero ir marcando, lo queremos ir resaltando. Hay esa analogía justamente, ese mirar hacia Yosef como Yeshua justamente. Yeshua justamente dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Y así fue justamente lo que sucedió. Vimos también que existe una analogía entre Yosef y Yeshua, como la hay entre los 2 condenados, o sea, el copero y el panadero que hablábamos recién, y los 2 condenados que están junto a Yeshua en el madero. También, justamente, 2. Fíjense que tienen que ver los números, podría haber sido más. Fueron 2, solo uno de los 2 condenados es salvo, y le dice: de hecho te digo que estarás conmigo en el reino milenial. Así le dijo a uno que estaba a su derecha y al otro lo negó justamente.
Fíjense, el copero y el panadero, dos, acá también dos. ¿Cómo se van dando las circunstancias? No son de que queramos acomodar las circunstancias para un fin. Son elementos que están allí, como vamos a ir viendo justamente elementos más adelante. Aún nombres que fueron puestos por los egipcios justamente, nombres que uno dice, podría haberle puesto cualquier otro, por decir el nombre de la esposa de Joseph justamente. Y vamos a ver que tiene una connotación profética para estos tiempos justamente. Por eso es interesante. Vamos a ir introduciéndonos al tema. Comencemos viendo los primeros versos de Bereshit 41. Dice el versículo 1, al final, Miketz, al final, ¿ves lo que estamos diciendo? Al final de 2 años, vamos viendo, vayan viendo los números justamente. No estamos hablando de un tiempo, 2 años. Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas y ellas empezaron a pacer en la hierba del pantano. Versículo 3, después de ellas salieron del río 7 vacas más que lucían miserables y flacas y ellas se pararon a la orilla del río junto a las otras vacas. Entonces las vacas que lucían miserables se comieron a las vacas hermosas y las gordas. Y en este punto Faraón se despertó, pero fue a dormir otra vez y soñó una segunda vez. Eso tiene también que ver. 7 espigas llenas de grano maduras crecían en una sola caña. Después de ellas salieron 7 espigas menudas y abatidas por el viento del este, y las espigas menudas y abatidas por el viento se comieron las espigas llenas y maduras. Acá no vamos a analizar los temas, pero todo tiene contenido, hasta de dónde viene el viento, de dónde sopla el viento, justamente todo. Entonces Faraón se despertó y se percató que había sido un sueño. No es el tema que vamos a analizar este final, vamos a analizar algo del principio, vamos a ir viendo justamente después puntos, pero acá quedan colgados temas para analizar después el próximo año si el Eterno nos da vida, elementos proféticos, todos, decimos también, y no me voy a cansar de repetir, todo elemento, cada palabra que está. Por eso que cuando nos gozamos cuando nuestro hermano Daniel enseña, transmite verso por verso, porque a veces está con 2 versos, a veces dos tiempos completos, como quien dice, y wow, ¿y por qué? Porque hay enseñanza allí, como hay en todo, la Torá no tiene desperdicio, mi hermano, es así justamente. Bereshit 41.1, volvemos al temita que veíamos recién. Aconteció que al final de 2 años, y vamos a ir viendo y vamos a sostenerlo, 2 días proféticos, esto de 2 años, 2 días proféticos. Fíjense, no es el tema acá del hebreo, lo traigo para que vean cómo está escrito justamente de los 2 tiempos y los 2 años allí en hebreo. En este punto tomo justamente lo que Stefan Blas postula y me pareció interesante compartirlo, que aquí tendríamos una mirada profética que nos señala que después de 2 días proféticos, o sea, 2000 años, desde la muerte y resurrección de Yeshua, en relación con la muerte del panadero y la resurrección del copero al final de los 2 años, hablan de cómo el copero se olvidó de Joseph durante casi 2 años, es decir, 2 días proféticos, 2000 años. Salmo 94 que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Bien viendo, más, oh amado, segunda de Pedro 3.8, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos sosteniendo lo que decimos, 2 testigos de que es la pauta de lo que está hablando acá de Miketz justamente al final, como dice acá, Shenataim justamente, Yamim justamente está hablando de al final de 2 años o 2 milenios justamente. Así también Yeshua. ¿Qué ha pasado con Yeshua? Ha sido ignorado durante casi 2000 años por gran parte del mundo y también de nuestros hermanos de Judá, del pueblo hebreo, ¿no? Mi hermano Daniel, por favor. José, me llama la atención una cosa que no me había dado cuenta antes, la veo ahora que la estás comentando. El que se salva es el copero y el que se olvida del Mashiach durante 2 años. Muchas veces se asocia en la lectura a la copa con juicio, y realmente que esos 2 años o 2000 años ha sido
el trabajo de la permanencia de Yeshua hasta que llegue el tiempo de recoger a las ovejas dispersas. Tal cual. Pero han sido 2 días o 2 milenios de mucho sufrimiento para el pueblo. Así es. De juicio, ¿no es cierto? A raíz de, bueno, sabemos por qué vino la dispersión, por la desobediencia. Y que realmente, y de cautiverio en los sistemas religiosos, ¿no es cierto? Enseñándosele a la gente que no hay que guardar, Tal ¿no cual. es cierto? Y bueno, de todos modos, como siempre decimos, en todos lados hay gente que ama de todo corazón al Señor y que si pudiera tener acceso a la verdad, la seguiría, la abrazaría de todo corazón. Tal cual. Tal Simplemente se ha ocultado muchas veces la verdad. Así Pero es. esto de la copa y el copero me recuerda a ese símbolo de la Escritura que es el juicio también, Tal ¿no? cual. Y que han sido así 2 días de juicio. Tal cual. Y es más, no lo he traído acá para no sumar tiempo, ¿no? Pero uno puede detectar perfectamente 4 eventos, por lo menos hitos o resaltantes de la sociedad o de lo que ha acontecido, ¿no? Hablamos justamente, como por decir, del tiempo de la persecución nazi, del tiempo de las cruzadas, del tiempo de la Inquisición, del tiempo de la persecución allí en el tiempo de Antíoco. O sea, vemos cómo el pueblo que el Eterno formó y que tiene un plan ha sido, como bien estás diciendo, Daniel, avasallado, de alguna manera sí, disciplinado también. Vemos justamente cómo se ha dado toda esta circunstancia, pero dice que Él no va a dejar, no va a descartar a su pueblo. Ese va a ser el final de todo esto. Él no va a descartar a su pueblo. Como muchos por ahí se llenan el tapete de reemplazarlo y decir justamente nosotros reemplazamos a aquellos que tal o cual. No es así, mis hermanos. Ya lo vamos a ver que no es así, justamente. Bien, decíamos que esto nos enseña que Yeshua HaMashiach será puesto como gobernante sobre todas las naciones de la tierra al final de los 2000 años después de su muerte y resurrección. Nos está dando que hay una esperanza, justamente. Así como el modelo de Yeshua, justamente, de Yosef, justamente al final, el Miquetz, de los 2 años, justamente, 2 años proféticos, 2 años de 2 milenios. Sabemos que Yeshua va a gobernar como gobernó Yosef, y esta mañana veíamos, y no lo vamos a leer ahora, pero esta mañana lo leíamos en la Yeshiva, lo pueden repasar, cómo se le dio la autoridad, bueno, símbolos justamente de autoridad, bueno, muchas cosas justamente que serán dados justamente a Yeshua HaMashiach. Es tremendo, sabemos que Él va a gobernar, y sabemos que el tiempo no está lejos, no estamos hablando de fecha, ni vamos a decir fecha, ni vamos a aventurar fecha. Esta mañana en la Yeshiva aventuramos algunos tópicos, digamos, de tiempos, ¿no es cierto? Pero no puntualizamos justamente fechas. Eso queda para un análisis quizás posterior. Como los 2000 años finales de esta edad son contados a partir de la muerte y resurrección del Mesías, de Yeshua, al final de los 2000 años, acorde a esta interpretación, tendríamos un tiempo de sequía espiritual. Amós 8, el profeta que dice, en Amós 8, dice que durante este tiempo habrá una gran hambre de la palabra del Eterno en la tierra. Sequía espiritual hablamos, ¿no? Ahí estamos, ahí un paralelo justamente. ¿Qué dice Amós 8, el versículo 11 al 14? He aquí vienen días, dice el profeta Amós, dice Adonai, Yahweh, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente, vagarán buscando la palabra de Yahweh, pero no la hallarán. En aquel día desfallecerán de sed las doncellas hermosas y los mancebos, quienes juran por el pecado de Samaria y dicen, viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Beersheba. Caerán y nunca más se levantarán. Vemos justamente que Amós profetizaba de un tiempo, y estamos viendo justamente cómo ha habido una sequía, y está habiendo una sequía, pero estamos visualizando ya
algo más de esa sequía, algo que viene justamente. Vemos que los idólatras, como vemos, no van a encontrar la palabra del Eterno porque no la buscan donde está. ¿Dónde está la palabra del Eterno? ¿Algún mensaje eclesiástico? ¿En algún ordenamiento de alguna organización que pudiera tener? Llámese la que se llame, no estoy hablando de la más conocida, hay de todo tipo, pero sabemos que la verdadera palabra justamente del Eterno se busca en la Torá y también de alguna manera sostenida en la Besorá Tová, justamente a través de los evangelios, de los hechos justamente también. Sino justamente, como decíamos, que en la religión, justamente, a veces no se busca la Torá ni la Besorá Tová, sino en las religiones falsas del mundo. Hoy día estamos viendo que ya vemos un tópico como que se busca esperanza por ahí y hacen cosas y levantan y arman cosas y bueno, vemos justamente que ¿qué es eso? Y bueno, es falsas religiones. Hoy día vamos a hablar un poquito a la tarde de eso. Mi hermano Daniel. Sí, quería hacer una aclaración que Besorá Tová, me pregunta a mí, señor, ¿qué es Besorá? Es la buena nueva, es el evangelio, ¿verdad? Eso, como le dicen. Y coincido totalmente, y no me gusta decirlo así, le llaman Nuevo Testamento, son temas, terminologías incorrectas. Tal cual. Y a veces tenemos que recurrir al idioma original para poder designarlas. La Besorá Tová, claro, es la buena nueva. Bien, gracias Daniel, porque a veces uno lo pone como transitando, ¿no? Y como que ya lo sabe, pero muchos no lo saben. Gracias. Realmente estas cosas tenemos que tener cuidado de marcarlo. Uno tendría que decir Besorá Tová y entre paréntesis poner justamente buenas nuevas, justamente. Anunciada justamente y promulgada por nuestro Adón Yeshua HaMashiach, escrita allí justamente en los evangelios, relatada en los hechos justamente, y aún en el mensaje final allí a través de revelaciones justamente, el mismo Mashiach anunciando allí a Juan de lo que habría de suceder en los tiempos finales. Qué precioso, qué coordinación que hay. Eso no, todo la Besorá Tová, todos los evangelios, todos los hechos, no hablan nada distinto de lo que está en la Torá. Al contrario, ¿cómo se dice? Encaja. Es como engranajes que están enganchados justamente, no están de alguna manera desencajados. Lamentablemente muchos que los sacan, como decimos, se pierden el tiempo justamente. Lamentablemente pierden el rumbo realmente. Pero sí habrá un remanente, decíamos. Muchos siguen religiones falsas en el mundo, pero sí habrá un remanente. Siempre hablamos de un remanente que sabrá dónde encontrar la palabra del Eterno en ese tiempo o en este tiempo que estamos comenzando. Como está escrito en Zacarías 8, los versículos 20 al 23, que dice, Yahweh HaElohim dice, en el futuro muchos pueblos vendrán y habitantes de muchas ciudades. Sí, muchos pueblos y naciones poderosas vendrán de todo corazón a buscar el rostro de Yahweh HaElohim en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Yahweh HaElohim dice, cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida si 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarrarán al manto de un judío y dirán, iremos contigo, porque hemos oído que Yahweh está contigo. Números que están allí, 10 sabemos que es integridad. Habla allí justamente del manto, justamente de un judío. Estamos hablando que no por el judío, sino por la esencia del hebreo, de lo que tenemos atrás justamente, de la esencia guardada, cobijada. Sabemos que, como decíamos, muchas cosas están allí introducidas en la Torá y lamentablemente muchos lo han sacado, pero otros, como nuestros hermanos de Judá, la han recuperado. Y justamente dice el profeta Zacarías que en los tiempos justamente previos a su venida, a la venida de Yeshua, acontecerá esto justamente que leíamos recién. 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarrarán al manto de un judío y dirán, iremos contigo porque hemos oído que Yahweh está contigo. Bueno, como decimos aquí, vemos que el Eterno habla de 10 hombres de todas las lenguas de las naciones que van a tomar el manto de un judío y pedirán ayuda espiritual. Los 10 hombres podrían aludir a las 10 tribus entremezcladas, podría ser entre las naciones gentiles que van a reaparecer en este tiempo. Nosotros siempre decimos, estos esparcidos que vemos que van saliendo así, como quien dice, de a uno, de entre lugares que uno se sorprende, de
de religiones, de estratos sociales, de lugares, de lo más, de alguna manera, adversos justamente. Lugares, sobre todo hay lugares religiosos, pero no solamente religiosos. Una vez se encuentra, hasta le contaba el testimonio justamente de una persona ahí donde el nosocomio, donde me operaron justamente. Entonces uno se encuentra de lugares diversos donde de alguna manera el Eterno los está trayendo, sacando, nos está juntando de un lugar, de otro, nos está sacando. Es precioso, entremezclado entre las naciones gentiles que van a reaparecer en este tiempo. Lo estamos viendo, profecía cumplida. Siempre digo, nosotros somos una generación que tenemos que decir gracias al Señor porque estamos viendo la profecía, somos profecía cumplida nosotros. Eso es lo precioso justamente. Las 10 tribus de la casa de Yosef, Efraín disperso, se unirán a la casa de Yehudá para ser instruidas en la Torá de Moshe, como está escrito en Ezequiel 37, versículo 19, dice: diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. ¡Qué preciosa! O sea, yo cuando leo esto digo, wow, qué precioso cómo realmente la profecía, el Eterno habla a través de los profetas y nos dice tal cual lo que va a suceder, que se hagan uno en mi mano. ¡Qué precioso! Aún justamente hay algunos lugares que se han dado a tomar este nombre, uno en mi mano, justamente. ¡Qué precioso! Muy buen nombre también para tomar el lugar, sabiendo que anunciando qué es lo que va a suceder en los tiempos ya previos y que estamos anunciando justamente. Bien, un temita acá, y como lo salteamos un poquito para adelante para ir resaltando, estamos viendo la figura de Yeshua, de Yosef como Yeshua justamente. Y lo comentamos esta mañana, y bueno, también lo había puesto, así que lo voy a comentar, ¿no? Decía justamente el cambio de nombre, justamente, su nombre hebreo, que Yeshua o Yehoshua. Pongo Yeshua por ahí para como un más resumido en vez de Yehoshua. Por el nombre gentil, ¿cuál es? Jesucristo, como lo conocen, ¿no? ¿Qué dice Bereshit 41:45? Génesis 41:45. Y Faraón llamó a Yosef por el nombre de Safnat Paneah, y le dio por mujer a Osnat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. Cuando Yosef fue reconocido como Señor en el mundo gentil, le cambiaron su nombre hebreo en un nombre gentil. Eso es lo interesante. Cuando Yosef fue reconocido como Señor recién allí, el faraón, justamente, nombre justamente del mundo gentil, o señal, o mira, le cambió el nombre hebreo por un nombre gentil. ¿Qué hizo la sociedad hoy día? ¿Qué le cambió a Yehoshua o Yeshua? Le puso Jesús o Jesucristo, justamente, tal cual lo que estamos viendo. Cuando fue revelado allí, justamente se le cambió el nombre. Según Rashi, estudioso de la Torá, el nombre que está acá, justamente, que ahí está escrito, los que quieran leerlo en hebreo, Safnach, Paneah, justamente, Paneah, no con fe, Paneah, podría significar el que descifra misterios. Pero no existe ningún término análogo como este que está acá, justamente, y lo podemos buscar como está escrito allí, en hebreo, Safnach. Uno lo busca y no lo encuentra. O sea que no podríamos decir qué podría significar desde el hebreo. No conocemos ¿cómo se llama? Egipto, digamos, del idioma original, pero bueno, algunos estudió y pudo encontrar una relación que podría significar esto, que significa el que descifra misterio, que bueno, está bastante acorde a lo que hacía Yosef, de Daniel. Tal vez lo haya deducido Rashid de esa parte del relato donde los hermanos roban la copa que él usaba para, entre comillas, adivinar. Y en realidad era una cosa que le hacían creer a los hermanos que mediante esa copa él podía adivinar sucesos, pero no resulta verdad del relato.
para nada. Tal vez haya hecho una relación con eso, Rashi. Tal vez, pero bueno, lo bueno es que ese nombre quedó registrado así como está escrito. Uno lo puede leer en hebreo, Pagna, Stav, sería Savnach Paneach, justamente. Lo estoy leyendo del hebreo directamente. O también porque descifraba los sueños. También, exactamente. Y bueno, el hecho que no hay otro registro, también me tomé el tiempo para buscar, evidentemente no hay otra palabra igual escrita así de esa manera. A lo mejor hay alguna variante, tal vez, puede ser. Bueno, de la misma manera, todo el mundo gentil cambió el nombre de Yeshua HaMashiach por un nombre griego, Jesucristo. Vamos viendo la relación, hemos estado viendo la relación entre Yosef justamente, como mirando a aquel Yeshua justamente anunciando de cómo empezamos Miquel, al final de 2 años, de 2 milenios. Vamos viendo que justificando justamente de que aquel que fue anunciado vendrá justamente. Fue cambiado el nombre, Yeshua, por Jesucristo justamente. Bueno, vio Yosef a sus hermanos. Bueno, acá vamos a entrar. Esto es interesante, antes que nada, antes que se me pase, yo no lo había puesto acá, pero salió una yeshiva justamente. Y me gustaría que lo expresaras, Atuel, ¿puede ser lo que dijiste esta mañana del nombre de la señora de Yosef? Así, el nombre de la mujer que se le da a Yosef, que es Asenat, significado que he encontrado en varios comentarios es regalo del dios Sol. Bien, o sea, fíjense. Qué hermosa. Lo dijimos esta mañana, pero quiero que quede ahora grabado, justamente. El nombre de la esposa a la cual se le da a Yosef, digamos, prototipo de Yeshua, ¿cómo dices? Regalo del dios Sol. Se van ubicando, regalo del dios Sol. Y de alguna manera el contexto con el cual se lo relaciona a Jesucristo hoy día, y viste que no digo Yeshua, digo de Jesucristo, no tiene que ver justamente con el sol, con el día del sol, y con muchas deidades y sucesos justamente. Evidentemente que sí, que lo tiene que ver, por eso que lo traigo justamente al tapete y vemos que qué relación preciosa que hay, hasta el nombre que se le dio justamente en ese, no hebreo, sino en ese, ¿cómo es el idioma? Sería Egipto, no sé, Egipto, el idioma de Egipto, justamente revela de ese pueblo, no pueblo, lo ami, que estaba insertado y que está relacionado con el sol. Por eso que hoy día justamente hay una celebración que tiene que ver con el sol invicto, el nacimiento del sol. No es el tema que voy a hablar, no me quiero ni derivar, ni siquiera me quiero meter, porque lo vamos a compartir esta tarde, pero tiene que ver con lo que estamos viendo. Se dan cuenta, hasta los nombres, por eso que es importante, ¿no? Es interesante poder marcar y decirlo y dar a conocer que nada de lo que está en la Torá, nada de lo que sucedió, el cambio de nombre después de que fue justamente de alguna manera puesto o dado a conocer a Yosef por el faraón, cambiado de nombre por Panás Pagnea justamente, y acá en este tiempo a Yeshua como por Jesucristo. Qué interesante el nombre de la esposa. Bien, no quería dejarlo pasar esto, no sé si hay algo más para agregar. Lo agregamos y si no, continúo con el tema. Confirmando lo que Atuel decía, estábamos viendo que uno de los comentaristas es Diego Ascunce, en la traducción, la israelita Kadosh, que dice nombre egipcio que significa regalo del dios Sol, wow. O también aquel que Ra dio. Ra sabemos que es el dios del sol egipcio. El dios del sol es egipcio. O sea, vemos por todos lados cómo realmente desde el principio, desde el Bereshit, estamos leyendo Bereshit, estamos leyendo el primer libro de la Torá, anunciando lo que habría de venir para los tiempos en los cuales estamos ya, finales justamente de este tiempo previo al reino milenial. Entonces, qué precioso. Por eso digo, Bereshit anuncia lo que ha de venir. Es precioso Bereshit. O sea, cuando digo Bereshit, justamente, todos los libros, Bereshit tiene un contenido profético anunciando a Mashiach precioso. Bien, y acá vamos, ya con este tema vamos a ir cerrando ya la reflexión
Dice, vio Yosef, en el versículo 42, versículo 7 de Bereshit 42, vio Yosef a sus hermanos y los reconoció, pero él no se dio a conocer. Veo que estoy marcando allí, resaltando, los reconoció, pero no los dio a conocer. Y como he estado este tiempo estudiando, sabe mi hermano Daniel, el tema de los verbos hebreos, que me ha quedado la cabeza así media trastornada, bueno, vamos a marcar algo, no los quiero trastornar a ustedes también un poquito, pero no, nada más que voy a hacer un comentario por arriba, nada más. De estos dos temas, ¿no? De reconoció y lo de no conocer. Lo vuelvo a leer. Vio Yosef a sus hermanos y los reconoció, pero él no se dio a conocer, y hablándoles con dureza, les dijo, ¿de dónde venís? Dijeron, de Canaán para comprar víveres. Cuando leemos este versículo en hebreo, descubrimos que aquí una cosa asombrosa. El verbo para los reconoció, como está escrito allí, va yekirem, y el verbo para no se dio a conocer, como está escrito de esta otra manera, va yetenaker, digamos, vamos a ver, lo que quiero, pasa que acá veo que se me complicó un poco, porque bueno, en realidad esto sale de una tabla de verbos que usamos justamente en el hebreo, por eso lo puse, son la tabla de los verbos 135 y la 198, pero ¿cuál es el tema? Yo los quiero marcar nada más que algo para que les quede claro. Los verbos en hebreo están conformados por raíces, por pilares, de alguna manera, que marcan la esencia de la palabra, justamente del verbo. Y acá vemos justamente, o encontramos que estos dos verbos, de decir los reconoció y los dio a conocer, tienen los mismos pilares, justamente, las mismas consonantes, justamente. Y bien, como hemos puesto acá, si Yosef se hizo el desconocido, digamos, sí, Yosef se hizo el desconocido, sí, él era irreconocible a pesar de su disfraz. Esta sorprendente raíz de reconocer y desconocer nos habla de algo oculto que estaba sucediendo en los corazones de Yosef y sus hermanos, porque usa la misma palabra, la misma raíz, el mismo verbo para las dos formas justamente de expresión. Entonces dije, acá hay algo más, y efectivamente hay algo más. El Espíritu de Yahweh estaba tocando los corazones de los hermanos, y sus corazones ardían aunque sus ojos no pudiesen reconocerle. Justamente allí había algo que se está moviendo. Él los reconocía y se ocultaba, y ellos sentían que había algo especial. Algo se movía, es lo que hablamos esta mañana. El Espíritu de Yahweh estaba allí en medio. Ellos no lo podían ver justamente a su hermano. Estaba oculto, como decíamos. Aún se había rapado todo completamente después de salir justamente de esa cárcel. Pero el Espíritu de Yahweh estaba allí. Algo se movía especial. Los dos verbos estos que tienen la misma raíz, reconocer y darse a conocer, justamente estaba allí en el medio, con significados opuestos pero de la misma raíz. El hecho de que Yosef hizo como si no los conociese significa que no quería que le reconocieran. De otra manera, su plan de traerlos al arrepentimiento se hubiera truncado, ¿no es cierto? Se hubiera arruinado. Yosef estaba oculto, sin embargo, él se hizo el desconocido. No quería que le reconocieran, aunque sus corazones percibieron lo que sus ojos no hicieron, no lo vieron, pero sus corazones sí estaban. Tal relato de que sí sentían que había algo más detrás de ese elemento, de ese momento. Esto es lo que nos trae de vuelta a la historia de una manera, de estos corazones que ardían y los ojos que estaban cegados en ellos, justamente. Él sabe, Yeshua sabe, Yosef, quiénes son, pero ellos no le reconocen. El mundo ahora no le reconoce. Cuando hablamos de Yeshua oculto, hay algo especial. Cuando nosotros los movemos en un ambiente, el que sea, y llevamos, y somos Shadik, estamos en Kedushá, transitamos en santidad, transmitimos, radiamos algo especial, y el otro
la otra persona percibe justamente, el medio lo está percibiendo justamente, él estaba dándose a conocer justamente allí tras, el Espíritu lo estaba dando a conocer justamente. Es interesante, el versículo 8 dice, o sea que Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Fíjense que Lucas 24 dice algo parecido, pero sus ojos no podían reconocerle justamente, dice en una porción. Y que si comparamos las dos frases encontramos que las mismas expresiones son utilizadas en ambos casos, en Bereshit 42:8 y Lucas 24:16. Por eso, la historia de Yosef es la parte profética de Yeshua HaMashiach oculto en la Torah. Es lo que venimos hablando. Yeshua HaMashiach está oculto en cada parte, en cada porción de la bendita Torah. Una vez más, esta raíz común, esta esencia común de los dos verbos, reconocer y disimular, desconocer, nos dice que este misterio es como más profundo de lo que pensamos. Bueno, si Yosef parece ser un extraño para ellos, y así lo es, no pueden reconocerle, pero el misterio de Yeshua HaMashiach oculto aparece también cuando Yeshua también parece ser un extraño y nuestros hermanos de Judá no lo reconocen. Este es el otro punto también que aparece. Yeshua, justamente, para nuestros hermanos de Judá, también está oculto. Es la realidad. Nosotros estamos viendo un Yeshua disfrazado, ¿no es cierto?, cambiado el nombre desde una perspectiva, pero también estamos viendo a nuestros hermanos de Judá que no lo reconocen también. ¿Por qué? Porque es la misma situación. Ellos no lo vieron porque justamente estaba oculto, disfrazado. De la misma manera que Yeshua ha reconocido al pueblo hebreo, aunque la mayoría de ellos no le han reconocido. Él nunca desechará a su pueblo. Y podemos decir ya finalizando, todos, la casa de Efraín y la casa de Judá, tenemos esa promesa del Espíritu en nosotros, que es la causa de que nuestros corazones ardan cuando el Espíritu de Yahweh está cerca, aun cuando nuestros ojos estén velados y no podamos reconocerle. Y esto va para las dos casas. O sea, podemos entrarnos en una casa de alguna manera y no verle al Yeshua justamente. O podemos entrarnos en la otra casa de Judá y tampoco verle justamente. Pero como digo acá, justamente, la promesa del Espíritu se moverá en cada uno de los que participan, tanto de una casa como de otra casa. Y en el último tiempo en el cual estamos transitando, algo sucederá, como pasó allí. Es el relato que vamos a ver en la próxima para allá. Él se da a conocer justamente. Y eso es lo que estamos de alguna manera esperando y que sucederá. Dicen que va a suceder antes de la venida de Yeshua. Yo entiendo que va a ser junto con la venida de Yeshua por próxima vez. Que Él va a ser el que se va a dar a conocer justamente. Pero bueno, esto ha sido así, como quien dice, tomar algunas porciones o algunas pequeñas partes justamente, como nos revela que Yeshua, el Mesías, nuestro Mesías, está oculto justamente allí en la Torá. Para muchos no lo ven o no lo quieren ver, otros los están viendo, ojo, muchos los están viendo justamente, y no pocos, no pocos están viendo a ese Yeshua oculto en la Torá justamente, y muchos justamente están viendo al Yeshua judío también desde la otra casa. Así que bueno, por mi parte quise traer algunos tópicos, ha sido condimentado, por decirlo así, por ustedes justamente, es lo que siempre digo, el alimento o la parte justamente que condimenta a la reflexión es lo que ustedes aportan. Así que por mi parte es ya el cierre, no sé si alguien quiere compartir algo más, está abierto, pero bueno, esto es lo que de mi parte quería expresarle en cuanto al Mashiach oculto en la Torá. ¿Tiene algo, Daniel? No, corto, no, me quedé pensando en esto último que pienso, ¿no?, en ese hombre todo calvo, vestido como egipcio, irreconocible. Entonces sus hermanos dicen, no, este no es de los nuestros. Y los egipcios a su vez lo miran y dicen, no, este no es de ellos. Y eso es lo que nos pasa yo creo que todavía con Yehoshua. Por eso nombra dos casas. Por eso dice que cuando Él venga, dice, todas las tribus de la tierra harán lamentación. Como diciendo que, en definitiva, ninguno ha logrado reconocer bien todavía a Yeshua como quien de fondo es, ¿no? Incluidos,
Creo que nosotros estamos en un proceso, tal cual. pero todavía nos falta. Y lo mismo pienso de aquel que está desde el lado del hermano de Judá y que viene y reconoce a Yeshua, pero también creo que todavía todo nos falta para ver bien de fondo quién es auténticamente Él y que ya lo reconozcamos y digamos, era Yeshua. más de lo que pensábamos. Sí, tal cual. Tal cual. Les comento, lo he dicho en otros momentos, quizás no sé si en reflexión, pero cuando he compartido con este último tiempo que he estado en el norte, con hermanos de Judá, me conmovía justamente cuando, especialmente uno de Alemania y otro de Ucrania también, me marcaba cómo llegó a ver a Yeshua de un ambiente judío ortodoxo, ultra ortodoxo, que uno dice, wow, y cómo lo vio, cómo lo reconoció a través de la Torá, fue marcado. Bueno, quizás también apoyaron argumentos que aportaron a vislumbrar, porque no solamente hay que reconocer que hay algunos libros justamente que ayudan a ver lo que la Torá está escrito justamente. Entonces, pero la Torá revela al Mashiach Yeshua. Entonces, ahora ellos se asombran y bueno, se gozan y nos gozamos y nosotros también. Pero justamente, como decíamos, estamos como quien dice levantando, imaginémonos un velo acá delante de nosotros y que apenas estamos levantándolo. Empezamos a ver como entre líneas, justamente. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Y de la otra casa también pasa lo mismo. Sorprendentemente va a ser lo que veamos cuando el velo sea completamente retirado a nosotros y el velo sea completamente retirado a nuestros hermanos de Judá. Y ocurra lo que leímos anteriormente en Zacarías, justamente. Los dos en mi mano, uno en mi mano, justamente. Precioso, precioso. Podemos seguir, realmente nos gozamos cuando vemos cada partecita, cada elemento, pero no queremos alargarlos más. Este es el momento que nos ponemos de pie y creo que vamos a dar ya el tiempo. No sé si hay algún otro aporte que quiera hacerlo, si no ya damos el tiempo para orar y dar gratitud a nuestro Padre de los cielos por este precioso Shabbat que el Eterno nos está permitiendo transitar en este lugar y bueno, orar por los hermanos que a la tarde puedan sumarse continuando con el Shabbat también. Oramos a nuestro Padre de los cielos en gratitud.